El nacimiento de las bandas criminales emergentes BACRIM se remonta a las desmovilizaciones de paramilitares durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. Básicamente, se definen como agrupaciones delincuenciales vinculadas a diversas actividades ilegales como el tráfico de drogas. Lo que ha quedado claro hasta el momento es que si bien parecen una continuación del paramilitarismo, y muchos analistas han coincidido en usar la etiqueta de neoparamilitarismo, las BACRIM, tal como lo ha señalado el presidente Juan Manuel Santos, están tipificadas como delincuencia común y no como grupos armados ilegales, partes del conflicto interno, por lo que no las cobija el derecho internacional humanitario. En la actualidad, el debate sobre las BACRIM se centra en la construcción de un marco legal para combatirlas. Bienvenidos a Punto Crítico, programa de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. En el día de hoy vamos a tratar el tema del neoparamilitarismo y las bandas criminales. Tenemos dos expertos invitados, el analista Ariel Ávila y el profesor de la Universidad Nacional, Carlos Medina Gallego. Bienvenidos. Muy amable por la invitación. Gracias por la invitación. Entremos en materia. ¿De dónde viene esa denominación de neoparamilitarismo? No se había hablado de que un proceso de negociación, de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia había sido exitoso y que el fenómeno se había terminado. ¿Cuál es la situación del fenómeno hoy? Digamos que hay dos versiones que se pueden tomar en relación con el término neoparamilitarismo. La primera es que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, que había desarrollado el proceso de desmovilización paramilitar entre el 2004, 2005, 2006, que se proyectaba hasta el 2007, no aceptaba el término de paramilitarismo, pues consideraba que el fenómeno se había reinsertado y que por lo tanto el paramilitarismo ya no era un problema para el país. Por eso cuando comenzaron a surgir los fenómenos post-desmovilización, él asumió la denominación de bandas criminales. Pero los movimientos sociales continuaron insistiendo, conjuntamente con los partidos políticos de izquierda o partidos políticos democráticos, en la persistencia del fenómeno paramilitar. Como el comportamiento del fenómeno ya no obedecía a las viejas prácticas que habían utilizado los paramilitares de bloques, de estructuras regionales, de una unidad de mando nacional, ese fenómeno que se había enraizado regionalmente comenzó a denominarse por algunos sectores de los analistas como neoparamilitares. Entonces hay como tres versiones. Para la institucionalidad, las bandas criminales constituyen el fenómeno. Para las personas que están articuladas a las regiones y a los movimientos sociales es paramilitarismo convencional, y para algunos analistas que caracterizan el fenómeno con unos elementos que son significativos en la nueva época, lo denominan neoparamilitarismo. Ariel, entonces, ¿bandas criminales, las llamadas BACRIM, son lo mismo que neoparamilitares? La discusión sobre todo se centró en que después del proceso de desmovilización entre 2003 y 2006, que en abril de 2006 fue el último del bloque Calima, se dieron una serie de fenómenos que en ese momento la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación los calificó en tres. Habían unos grupos disidentes, es decir, que nunca se desmovilizaron, más o menos las autodefensas de Martín Llanos, unos grupos rearmados que se desmovilizaron y se rearmaron rápido, el caso Cuchillo, por ejemplo, o el caso Pirata en los Llanos Orientales, y unos grupos llamados emergentes, que se componían de antiguos paramilitares, pero que su mando y algunas prácticas no eran tan similares. Todo ese fenómeno se agrupó bajo el concepto de neoparamilitares. Entonces, lo que sucedió fue que el gobierno nacional salió a decir, este es un fenómeno típico de posconflicto, normal, o sea, hay una gente que se queda o hay una gente que después sigue en el crimen, entonces son estructuras criminales. Y lo segundo, adjudicó el cambio de comportamiento, es decir, que ya no estaban uniformados, sino que andaban de civil, que ya no eran armas largas, sino armas cortas, y a partir de eso significó que eran, digamos, crimen organizado en el mejor de los casos, bandas criminales. Sin embargo, en ese concepto de bandas criminales cabía de todo, o sea, hasta banda de apartamenteros, hasta las grandes estructuras mafiosas de los rastrojos, y empezó la discusión. Igual la definición de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación comenzó a ser, digamos, bastante difícil de determinar. Lo cierto es que se puede definir grupos neoparamilitares por cuatro razones fundamentales, pueden haber muchas más, pero hay cuatro razones. Uno, continúan teniendo vínculos con estructuras políticas y de las fuerzas militares, tal vez ya no a nivel nacional, pero sí a nivel regional. Las pasadas elecciones tal vez sean el mejor ejemplo, el caso de los urabeños.
Lo segundo es que mantienen comportamientos aún, si no tanto contra insurgentes, sí más o menos, digamos, apreciaciones de eliminar líderes sociales, desplazar líderes políticos, oponerse al proceso de restitución de tierras, etc. Es decir, ahí está ese componente, digamos, llamémoslo así, de homogenización política que aplicaron los paras. El tercer factor es que obviamente las conexiones son impresionantes con el tema paramilitar. Los mandos medios, casi, decía Ernesto Báez en una entrevista, que casi el 70% de los mandos medios se devolvieron a estas bandas criminales. Las rutas de narcotráfico que tenían los paras siguieron siendo estas mismas rutas. Los contactos con la institucionalidad más o menos se mantuvieron. Es decir, digamos, ahí habían unas conexiones muy directas. Y el cuarto argumento, y tal vez uno de los principales, es que estas BACRIM seguían funcionando, como decía el profesor Medina Gallego, como ejércitos privados. Básicamente se vendían a políticos, se pueden vender al profesor, se me pueden vender a mí, es decir, prestan servicios de seguridad. Y eso es lo que lleva a que haya tanta diferencia en la operación regional en este momento de esas bandas criminales. Profesor Medina, ¿el fenómeno de las bandas criminales es a nivel nacional o solo a nivel regional? Diana, yo quisiera introducir una reflexión que nos llevara a pensar el problema de las bandas criminales y el neoparamilitarismo más allá de las funciones de seguridad y las estructuras armadas como un fenómeno más complejo que tiene que ver con los aspectos económicos, sociales, políticos, regionales. Ese es un fenómeno nacional que se expresa con distinta intensidad en distintas regiones del país. Unas regiones como las regiones del noroccidente colombiano tiene una gran intensidad, en la región del Catatumbo, un poco en el Magdalena Medio y en el sur del país el fenómeno tendría unas características específicas. Pero yo quisiera señalar esto: cuando el fenómeno de las bandas criminales y el neoparamilitarismo se articula únicamente a los problemas de la oferta de seguridad, sin mirar la injerencia que tienen los procesos económicos, sociales y políticos regionales, el fenómeno se vería desde una sola óptica, que es la óptica de la presión de grupos armados ilegales. Y ese fenómeno es necesario reconceptualizarlo. Yo creo que los fenómenos como el de las bandas criminales y el neoparamilitarismo están articulados a economías ilegales, pero también economías legales. Ya no es solamente la economía del narcotráfico que nutría sus capitales y que permitía que se construyeran esos ejércitos privados para que desarrollaran las acciones criminales en connivencia con los grupos de la institucionalidad del Estado, sino que ahora esos grupos controlan el territorio, controlan sus economías, trabajan en el marco de economías ilegales extorsivas, en otras actividades que no son propiamente las del narcotráfico, sino de la extorsión. Entonces extorsionan el comercio, extorsionan la producción agraria, extorsionan la ganadería, desarrollan actividades que son claramente ilegales como el microtráfico, la prostitución, el robo de vehículos, el secuestro local. Es decir, hay una gran cantidad de repertorio criminal que está articulado a estas bandas y a estos neoparamilitares. Tal vez una diferencia que había que hacer entre las bandas criminales y el neoparamilitarismo como neoparamilitarismo es que algunos grupos, muy pocos, ya lo decía Ariel, siguen articulados a los procesos de la lucha contra insurgente y a la persecución de los dirigentes cívicos, de los dirigentes sociales y de los dirigentes políticos. Pero la mayoría de estos grupos están articulados a la construcción de vigorosas economías ilegales e insertando capitales provenientes de esas economías ilegales en las economías convencionales, en la actividad ganadera, en la actividad comercial, en la actividad agrícola, y generando cierto tipo también de testaferratos que se van produciendo a prueba de toda duda. Es decir, hay una construcción de un modelo de desarrollo ilegal en distintas regiones administrados por estas bandas criminales y estos fenómenos neoparamilitares que se han ido posesionando en un nuevo orden administrativo territorial en el que estos grupos juegan un papel determinante. Ariel, en términos cuantitativos, ¿de cuántos grupos estamos hablando? ¿Cuántos hombres hay en armas? Mire, esa es una de las grandes discusiones que hay. La Policía Nacional, por ejemplo, manifiesta que son 2.500, aunque en los últimos 4 años las capturas llegan a 17.000. Es decir, obviamente o se están subvalorando o las cifras están maquilladas o algo sucede. El DAS llega a 4.500 y, digamos, el observatorio de la vicepresidencia es la que llega más alto, como a 6.000.
El tema, más o menos, uno lo podría resumir en esto. De 2006 a 2008 en todo el país se formaron 101 estructuras de diferente tamaño. Estaban desde los rastrojos inmensamente grandes, hasta estructuras de los machos con apenas 100 combatientes, hasta las águilas negras, águilas doradas, águilas blancas, águilas verdes y todos los tipos de colores que habían en ese momento. Desde 2008 comenzó un proceso de cooptación entre estas estructuras. Digamos, claro, el gobierno dice bajaron de 101 a 7, pero no porque hayan desaparecido 101, sino porque hubo un proceso de cooptación entre ellas. Por ejemplo, la banda de los 40 fue cooptada por la de los mellizos o la de los nevados. Los paisas cooptaron a los mellizos o a los nevados y ahora los urabeños han cooptado a los paisas. Empezó un proceso de aglutinamiento y hoy llegamos a 7 grandes estructuras en este momento. Lo segundo es que en el número de hombres sí que hay una diferencia, porque aquí lo que dice el profesor Medina es muy cierto. Uno, esto no son estructuras criminales, son redes criminales. Es decir, esa es la gran diferencia con la que hay. Usted encuentra una serie de mandos en cada una de las zonas geográficas, departamentos, que tienen grados altos de autonomía. Por ejemplo, la guerra que hubo entre los rastrojos interna, entre los Comba y Diego Rastrojo hasta hace un par de meses que se entregaron y fue capturado, no afectó a la totalidad de los rastrojos, solo se vivió en el Valle del Cauca. Las demás filiales no se vieron afectadas, no entraron en ninguna guerra interna entre ellos. O sea, lo que quiero decir es que hay unos niveles de autonomía en estas filiales departamentales muy grandes. Pero lo segundo es que como son redes criminales, funcionan como tal, subcontratan, en caso de Cúcuta, subcontratan la delincuencia juvenil y la delincuencia urbana. Ellos mismos no intervienen directamente. Entonces, saber cuál es el número de ellos es bastante difícil, se calculan que puede ser 11.000, 12.000. ¿Qué es lo que sucede? Que la fuerza pública llega a Cúcuta, hace una intervención de un mes, captura 300, 400 muchachos de entre 16 a 20 años, o en Cali, por ejemplo, que el general Naranjo el año pasado capturó en 2 semanas como 1.100, y captura solo la base. Eso es delincuencia juvenil, delincuencia organizada que es contratada, pero ahí para arriba la cosa es muy diferente. Entonces, no son estructuras, sino son redes criminales. 2, funcionan bajo el modelo de subcontratación, porque son holding empresariales. Y 3, funcionan de forma bastante descentralizada, desconcentrada y venden servicios. Esto, digamos, en ciencia política hay un autor, se llama Charles Tilly, tiene un libro muy famoso, Violencia Colectiva, y el hombre tiene un argumento interesante, dice, mire, en conflictos largos de 15 años, 20 años, generalmente la sociedad da unos especialistas en violencia, sean desmovilizados, antiguos criminales, que comienzan a vender servicio a cualquier tipo de que les oferte un dinero, venden el servicio, como este caso, al parecer, de lo del exministro Londoño. Y esos especialistas en violencia se convierten en los verdaderos articuladores de la operatividad criminal, aunque no sean los criminales. Ese es el gran reto que tiene hoy en día la seguridad. Esto no se puede medir como grupos armados ilegales, esto no se puede medir como un tema incluso de seguridad nacional, aunque lo sea. Es un tema de crimen transnacional, redes criminales muy alto. Profesor Medina, entonces estas redes criminales no tienen ninguna connotación política, ya ese proyecto político que en algún momento trató de armarse los grupos paramilitares se extinguió, ¿estamos hablando solo de delincuentes? No. Yo pienso que esas redes criminales tienen un control territorial importante, que ese control territorial ha hecho de que se adscriban a esas redes población común y corriente en distintas actividades que son importantes, entre ellas las de inteligencia. Por ejemplo, jóvenes que se paran en alguna esquina con un celular a prestar servicios de inteligencia de cómo se mueven los sistemas de seguridad local, pero también en transporte de mercancías o en administración de empresas legales. Es decir, estos grupos han generado